Cordial saludo, permítanme darles la bienvenida a una nueva temporada de Cali Hoy Entrevistas, espacio que realizamos desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali y que compartimos con cada uno de ustedes en un diálogo desde la academia con invitados expertos que nos permitan seguir extendiendo el conocimiento. Los invito a seguir cada una de nuestras ediciones en el canal de YouTube CEPA FCP. Y empezamos hablando, en este caso, de la formación integral en la universidad y para eso tenemos una invitada especial. Nuestra invitada es Gladys Zamudio Tovar. Para conocer sobre nuestra invitada, ella es licenciada en Literatura e Idiomas, especialista en Desarrollo Intelectual y Educación, magíster en Lingüística y Español, líder del Grupo de Investigación Ciencias del Lenguaje, ha publicado varios libros y artículos acerca de la didáctica de la lengua y los procesos de escritura. Le damos la bienvenida a la maestra Gladys Zamudio aquí en Cali Hoy Entrevista. Muchas gracias por invitarme. Qué bien que haya aceptado eso y pues vamos a conversar de lo que es el movimiento en la universidad y en este papel de educar que es tan importante y fundamental para la sociedad. Sobre todo, hablemos de qué es eso de educar por competencias en la universidad. Bueno, eso tiene una historia en el país y en el mundo, porque educar por competencias es un paradigma de la educación global. En Colombia, en el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional comenzó a invitarnos a trabajar por competencias, pero la situación no es tan fácil. Modificar un currículo tradicional por uno basado en competencias es bastante complejo, porque eso lo que quiere decir es modificar maneras de pensar. Sobre todo en nosotros que somos docentes, nuestra formación fue de especialistas. Entonces nosotros yo estudié literatura de idiomas y nos centrábamos en esa disciplina, en el lenguaje. Pero no somos realmente integrales, estamos aprendiendo, hemos ido vinculando a nuestra formación otras disciplinas, pues por las necesidades que hay en la academia actualmente debido al ingreso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Entonces la cuestión va mucho más allá que pues diseñar, por ejemplo, un nuevo currículo, ¿no? El nuevo currículo se puede diseñar no fácilmente, pero se puede lograr y lo más importante es que se pueda ejecutar, que podamos actuar como decimos en esos planes de curso. De acuerdo. Con esa apuesta por un nuevo esquema, en este caso desde los mismos organismos que fundamentan la educación, ministerio, la misma academia, ¿qué se busca en este caso desde ese nuevo profesional con todas estas modificaciones e implementaciones que tienen la perspectiva académica? Pues la apuesta me parece interesante porque se busca integrar los saberes, realmente que podamos hacer diferentes cosas y que sobre todo seamos capaces de comprender la situación que nos pongan y actuar en ella. Eso es lo que significa competencia, según el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, significa tener habilidades, ser capaces, tener capacidad de ser capaces de hacer algo en contexto. Entonces, pues competencias son muchas y la apuesta es interesante porque pues se busca es que dejemos de ser especialistas. Sí tenemos que saber de nuestra disciplina, desde luego, y bastante. Y tenemos también que ampliar esos tentáculos de nuestros conocimientos hacia otras disciplinas, ponerlas a dialogar a todas ellas, pero no solamente se trata de las disciplinas de estudio, sino también de las dimensiones humanas, de la cognitiva, de la procedimental y de la afectiva, valorativa. De acuerdo con esto, un pensamiento crítico hacia la anterior mirada que se rasga con esta implementación y se busca en esa parte integral que ya mencionaba usted, pues de pronto un profesional que no sea tan rígido en su especialidad, sino que sea un poco más sensible, abrirse a que esto corra, digamos, en otras vertientes. Claro. Sí, por ejemplo, digamos los profesores o los médicos, odontólogos, los ingenieros, que tengan además de sus conocimientos disciplinares otras habilidades, como por ejemplo comunicarse con otros. O sea, el docente necesita no solamente saber de su asignatura, pues cuando hablamos de currículo tradicional sería asignatura, sino
comprender al otro, tratar de interactuar con los estudiantes o no tratar de interactuar con los estudiantes para identificar como qué es lo que ellos saben hacer y aprovechar esto para bien de toda la educación o de toda la formación. Es cierto. Bueno, puntualmente, ¿cuáles son esas competencias que se establecen desde el Ministerio y de parte del ITFES? Las competencias que son obligatorias para todas las instituciones, ellos proponen, las básicas siempre han sido comprensión de lectura, que le denominan lectura crítica, escritura, que se llama hoy comunicación escrita, y matemáticas, que se denomina hoy razonamiento cuantitativo. Y adicionalmente, como hay unas relaciones con la ciudad, unas relaciones con los vecinos, relaciones con los compañeros, entonces las competencias ciudadanas. Pero también como tenemos que aprender a relacionarnos con el mundo, porque estamos hablando de una educación globalizada, donde debe haber movilidad estudiantil y docente también, entonces idiomas. Pero el idioma universal pues, que se está evaluando es el inglés. Hay otra, inglés y tecnologías, y TIC. Ok, desde su rol como docente, y logra identificar qué momentos este profesional en formación se siente, por ejemplo, más desde el ámbito de la salud, como alguien muy encasillado en el consultorio, en sus procedimientos, o en el caso de un comunicador social muy situado solamente en su estudio, en su cabina, pero se olvida el hecho de ser sujeto de la sociedad, de la ciudad. Sí, yo creo que nuestra educación ha perdido de vista el contexto y se mete como en una burbuja. Pero pues cuando digo nuestra educación, pues son los diferentes roles, porque también hay una parte del estudiante, hay estudiantes que son muy activos y que reconocen problemáticas, reconocen situaciones en las que pueden contribuir a resolver algo, y también profes, ¿no?, que tienen contacto con el exterior, o sea, con las afueras de la universidad, ¿no? Entonces, desde luego que el modelo pedagógico, el currículo determinan esas relaciones con los otros. Y estamos hablando de formación integral en la universidad, competencias transversales. Vamos a una breve pausa, ya continuamos en este diálogo junto a nuestra invitada aquí en Cali Hoy Entrevistas. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, y en este espacio conversando sobre formación integral en la universidad, competencias transversales. Nuestra invitada, Gladys Zamudio Tovar. Vamos a hablar ahora, maestra, en este caso, cómo se definieron esas competencias pues, que ya se incluyen en los diferentes cursos, en el currículo, cada una de las asignaturas, y en su caso, ¿cómo lo ha asumido en los espacios que tiene al frente? Bueno, en el año 2010 se crearon los departamentos, y eso ya significó un cambio para la universidad, porque los departamentos se convirtieron en esas unidades académicas que ofrecen los cursos comunes. ¿Como cuáles? Hay dos que son de mi área, que son comprensión y producción textual, 1 y 2. Entonces, esos cursos comunes que son para toda la universidad son, digamos que se le denominaban obligatorios, ¿no? Posteriormente, ahí comienza un poco ya a integrarse la comprensión y producción textual para todos los programas académicos, pero luego en el 2013 empieza como la discusión de cómo íbamos a integrarlos o integrar otras asignaturas que también son comunes. En el año 2017 se inició con unos instrumentos que creó Vicerrectoría Académica. Un instrumento no lo creó Vicerrectoría Académica sola, sino con el equipo de los directores de departamento, jefes de área, profesores, que estuvieran interesados en participar en ese diseño de esos instrumentos. ¿Para qué? Para recoger ahí cuáles eran las competencias que nosotros íbamos a trabajar en la universidad, a las que le denominamos generales. Esas transversales aquí les decimos generales, pero es lo mismo.
cuál es el significado de cada una de esas competencias desde nuestros saberes epistemológicos, cuál era la fundamentación teórica de cada una de ellas, de tal manera que fuera útil para la universidad, para el contexto universitario, porque es diferente para educación básica o educación media, que también funcionan ahí. Bueno, y en fin, lo que hicimos fue trabajar en equipos, con esos instrumentos, empezar a escribir en los formatos las competencias, cuál es la justificación, posibles metodologías, si íbamos a hacer talleres o qué cosas, los tiempos que se destinaban y cuáles eran los criterios de evaluación. Pero eso simplemente era como la matriz para empezar a escribir un documento. Entonces, con la, digamos, orientación de rectoría y vicerrectoría, entonces empezamos entre todos a escribir el documento. Y pues ahí tenemos actualmente los 2 libros del rector, que se denominan Fundamentos para la implementación de los lineamientos curriculares en la Universidad Santiago de Cali. Perfecto. Y el otro libro que es de las herramientas. Entonces, uno es de la teoría que construimos, el otro es de los formatos, rúbricas, unas herramientas que sean útiles para todos los profesores. En las rutas de formación docente, entonces lo que hicimos fue reforzar, la Facultad de Educación tomó el liderazgo para enseñar qué era eso de competencias a los profesores y pues hubo muchas inquietudes, hay mucha tensión, hay incertidumbre porque pues es lógico que eso tiene que pasar. Además es muy sano que ocurra porque cuando hay la tensión pues uno empieza a comprender cómo voy a hacer esto, cómo voy a cambiar esto. Entonces ya fuimos descubriendo que hay a pesar de que elaboramos los documentos con el concepto y las metodologías, hay una separación todavía en los planes de curso entre las competencias específicas y las generales o transversales, porque todavía no tenemos las herramientas apropiadas. Todavía estamos trabajando talleres, bueno, que pueden servir, pero nos falta fortalecer, por ejemplo, la evaluación y el cómo hacerlo. Perfecto. Bueno, ahí estamos ya de cerca un rubro desde la misma Universidad Santiago de Cali, la implementación que ha tenido nuestra institución. Y en este caso, pues, algo con el uso de instrumentos muy recientes que ha empezado, pero que refleja de alguna manera la mejora indudable en los procesos académicos. Y de esto, usted que ha sido partícipe, que ha estado allí como al pie de cada uno de los avances, ¿cómo se puede identificar en este caso la articulación de esas mismas competencias en cada una de las dependencias, de las áreas, los departamentos académicos y en qué está el punto clave para que las cosas estén funcionando allí con eso? En este momento, después de unas asesorías para las facultades, para los departamentos especialmente, se trabajó con salud, se trabajó con comunicación social, con el Departamento de Humanidades y con el Departamento de Comunicaciones, con el Departamento de Tecnología, de TIC. Se trabajó de manera muy así, haciendo el acompañamiento, y ellos han logrado integrar en los planes de curso ya las competencias que consideran en ese trabajo, en esa discusión que hicieron, las que consideran van a fortalecer los procesos académicos de los estudiantes. Entonces, por lo general, lo que veo es, adivinen, lectura y escritura. Entonces, todos los estudiantes que ingresan a la universidad necesitan fortalecer lectura y escritura. También en rutas de formación, en procesos, en talleres y seminarios que hacemos con los profesores, pues identificamos que también los profes necesitan fortalecer esto. Bueno, ese plano, en esa dimensión general, ¿cómo incide? Y en este caso es receptivo. ¿Tiene allí algo que ver el tema de bienestar universitario? ¿Incide de alguna manera? ¿Se respalda? Por supuesto. Bienestar universitario debe estar integrado. Los estudiantes deben saber qué es lo que ocurre aquí en la universidad con bienestar universitario, que forme parte de ese proyecto. Se presentó hace muchos años, me acuerdo como en el 2003, integrar la academia con el bienestar universitario, porque en bienestar se ofrece
Por ejemplo, cine, se ofrece ese observatorio cultural que es tan importante, que no solo observa la universidad, sino que observa la ciudad. Entonces, por ejemplo, estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales deben conocerlo, deben participar, algunos profes de la Facultad de Educación pues participan en el observatorio y de otras facultades, ¿no? Yo hablo de la educación pues porque pertenezco y conozco más de cerca lo que ocurre ahí. Muy pertinente identificar ese nexo entre ciencias, saberes y arte. Vamos a una pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas y ya seguimos hablando de nuestro tema formación integral en la universidad, competencias transversales. No se desconecten de nuestro espacio. Aquí estamos en Cali Hoy Entrevistas, seguimos conversando de este tema importante como es formación integral en la universidad, las competencias transversales. Nuestra invitada Gladys Zamudio, maestra, cuéntenos cómo es la incidencia, en este caso, de las competencias en el cambio del curso, de la metodología, de todo lo que va con la evaluación, en sí, cómo es la ejecución a partir de esto. Lo primero que tiene que modificar y que está modificando es la forma de pensar de los profes. Un profesor, el rol de un docente en un enfoque basado en competencias tiene que ser diferente. No puede ser magistral, no puede ser una persona que esté allá enseñando todo el tiempo contenidos, sino, por ejemplo, buscar algo así como aprendizaje basado en problemas o en proyectos, trabajar con equipos en el salón, que ellos se desplacen, que busquen información. Voy a dar un ejemplo que se ha dado en los cursos de comprensión y producción textual. Válido, entonces un día pregunté si sabían qué era el stencil, porque el stencil hoy es diferente. El stencil hoy es una plantilla que sirve para hacer los tatuajes. Pero el stencil, en el tiempo en que yo empecé como profesora, era el papel, un papel similar al de las plantillas de los tatuajes, pero era el papel donde nosotros picábamos, decíamos, escribíamos con la máquina de escribir sin la cinta para romper el papel y hacer nuestros talleres, exámenes, y luego lo pasábamos por el mimeógrafo. Entonces, de eso no se habla hoy, eso eran nuestras tecnologías, y son tecnologías útiles donde no hay energía eléctrica, ¿no? Donde no hay fluido eléctrico. Entonces yo les decía, ¿qué tal si buscamos qué es eso y vamos a armar? Entonces ellos están en eso, están buscando toda la historia del mimeógrafo y lo que queremos, vamos a ver si se da, porque no depende solamente del profesor, depende también de los estudiantes, del tiempo que ellos tengan. En ese sentido sí tenemos que ser un poco más flexibles, pero debemos planificar bien las acciones pedagógicas. Entonces el propósito es que de aquí al final del semestre se pueda presentar o la información acerca del mimeógrafo y cómo se hacía todo eso, o lo más ambicioso que tenemos es presentar un mimeógrafo que se puede diseñar a punta de gelatina. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Trabajamos, por ejemplo, con los estudiantes de química, a ellos les encanta, con los de ingeniería, ¿me entiendes? Entonces la cuestión va mucho más allá, porque es poner en práctica lo que ellos van aprendiendo, y como tienen que escribir, entonces la idea final es que ellos puedan imprimir sus propios textos, así sean cortos, con dibujos, lo que sea, pero que al final mostremos mínimo hojitas o máximo un cuadernillo con esos trabajos. Eso es un trabajo basado en enfoque por competencias. Bueno, en ese ejercicio donde convoca la maestra Gladys, vamos a mimegrafiar con la nueva generación, en este caso, la manera como se haga atractivo ese rompecabezas, ¿no? De reconstruir la historia, y que también desde las nuevas herramientas, pues los nuevos y futuros profesionales, pues vean ese juego y se acerquen a conocer, como se dice, esa patente de cómo ha sido toda esa transición. Ahora, el reto que tienen, aparte de eso, las universidades en general, desde todo su marco, con esta implementación, ¿qué nos puede decir, situar a lo que va a enfrentarse la academia? Sí, la Academia de la Educación Superior, toda la escuela en todos sus niveles educativos se tiene que enfrentar a esto,
Y eso significa que también las facultades de educación tienen que enfrentarse a un cambio en sus planes de estudio. Hay demasiados cursos, demasiadas asignaturas, porque todavía seguimos siendo asignaturistas. Entonces, en el momento en que todo se empiece a integrar, no estamos diciendo que se acaben esos cursos, sino que se integren para no hacer tantos trabajos dispersos que, pues, según la expresión de los estudiantes, a veces sienten que no sirven sino para sacar notas, buenas notas o malas notas. Entonces, ahí hay mucho para hacer y lo veo con optimismo, lo veo como una oportunidad realmente también para despertar nosotros. Yo he despertado muchísimo con el apoyo de los estudiantes, de los compañeros jóvenes que han llegado a la universidad y tienen otros saberes más cercanos digamos, a esta generación de estudiantes, ¿no? Le realzan esa visión y en el servicio que hace usted como docente, como catedrática y demás. Y empezamos a sentirnos también, creo que más útiles, porque vamos a aportar más a una academia de calidad. Pero, como le digo, eso tiene que ser un tejido, una relación, un diálogo permanente con los compañeros, con los estudiantes, con las directivas, para que se vean los resultados. Bueno, y en el momento de evaluar la integración de estas mismas competencias, pues la evaluación cambia totalmente. Por ahora tenemos rúbricas y hay unas rúbricas analíticas que digamos, tienen varios componentes de las diferentes disciplinas o de las diferentes competencias que queremos, o desempeños de las competencias que queremos evaluar. Pero tiene que modificarse también la manera de evaluar por una evaluación más formativa. No tanto pues como punitiva, como la calificación, sino valorar todo el proceso. De acuerdo. Bueno, ya usted nos colocaba en contexto de los avances que ha presentado la Universidad de Santiago de Cali en esto. ¿Qué más le podríamos agregar a lo que ha sido esa modificación? Vamos a estar en el Congreso Internacional de Competencias, se llama Enfoque Basado en Competencias, es acerca de innovación en la ciudad de Cartagena. Ahorita en marzo 9, 10 y 11 escribimos un artículo acerca de esa experiencia y la vamos a presentar. Ese artículo se va a someter a lectura de pares posiblemente para una revista indexada. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues la apropiación del conocimiento, que es la participación en los eventos científicos, sirve para que la gente se dé cuenta, las otras universidades y empresas, porque aquí creo que van empresas también, reconozcan qué es lo que se está haciendo en las universidades. Y pues la Santiago, entonces nosotros estamos mostrándolo porque de pronto no se alcanza a notar, nosotros acá adentro estamos haciendo cosas, pero si no se divulgan, pues nadie se da cuenta, y la idea es que también si logramos o como estamos logrando avanzar, entonces también que otras instituciones comprendan este proceso para que se metan en algo similar o para que propongan, nos pueden proponer a nosotros algo y nosotros ser ejemplo para otras instituciones. Propongan, que la academia está abierta, está dispuesta. Así vamos concluyendo este tema, formación integral en la universidad, competencias transversales, y le agradecemos, maestra Gladys Zamudio, por acompañarnos aquí en Cali Hoy Entrevista. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar sintonizados con nosotros. Los invitamos a seguir cada una de nuestras ediciones en el canal de YouTube CEPA FCP. Así culminamos esta gran edición hablando de la formación integral en la universidad, competencias transversales. Sigan con Cali Hoy Entrevistas.